Hoy quiero traer a tu mente una palabra corta, sencilla, pero que tiene un gran significado. Y esta es una palabra compuesta de dos letras. Es la palabra no. No obstante, muchas personas no saben decir y no saben utilizar la palabra no cuando se requiere. Se meten en muchos problemas y se ponen a cuestas grandes compromisos por no saber expresar una negativa ante una invitación que no se puede llevar a cabo. Especialmente es difícil decir no para aquellos los llamados complacientes, aquellos que tienen una aparente piedad y a todo lo que se les presenta siempre dicen sí y no saben decir no. Esto es una pena, porque esta palabra el Señor la ha puesto en la lengua del hombre, en la mente, para saberla utilizar en los casos que se requieran, en los casos que se adecúen. Esto es muy importante. Lo cierto es que más de una vez nos hemos metido en problemas por no saber decir no ante una invitación de un amigo, ante la propuesta de un jefe, ante la recomendación de un maestro, qué sé yo, o tal vez el consejo de un amigo. Saber decir no es muy importante. En la vida cristiana es vital, pues de ello depende muchas veces la integridad y la santidad de una persona delante del Señor. Al respecto, el día de hoy estaremos meditando en un versículo que se encuentra en el capítulo 1 de Proverbios, donde Dios nos atiende y Dios nos enseña que debemos de ser sabios y utilizar la palabra no, no consentir y sobre todo en el rubro del pecado. Quiero que te quedes en tu lugar y que te goces conmigo en la meditación de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de abrir este santo libro y meditar en él. Señor, perdona todas nuestras faltas. Y en el nombre de Cristo Jesús yo te ruego que nos enseñes a saber decir no a aquellas invitaciones al pecado, aquellas circunstancias que nos van a hacer resbalar y caer, o que nos van a hacer adquirir un compromiso que nunca vamos a poder cumplir. Señor, llévanos a ser sabios, ilústranos, asístenos, Dios, y que podamos ser gente con sabiduría, gente que sabe cuándo decir no. Señor, en tus manos nos ponemos para que tú nos muestres el sendero, el camino de la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Alguien dijo alguna vez que las palabras más cortas y las más determinantes son dos: sí o no. Son las que requieren más reflexión. Y es cierto, porque con un sí o con un no, tú te comprometes o puedes echarte a cuestas grandes compromisos que tal vez no querías tener o que tal vez no debías tomar o caminos que no debías seguir. Quiero compartir contigo en esta oportunidad un texto de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 10. Quiero que me acompañes allí desde tu lugar en esta lectura, que dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Nuevamente, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Este texto es muy importante porque encierra de alguna manera la idea de poder decir no ante una invitación del pecado. Llama la atención cómo Salomón, en su experiencia en esta tierra y con la sabiduría de Dios, llegó a la conclusión de que nadie debe decir sí a una invitación al pecado. Hay gente que presenta de nosotros como una trampa de una manera muy sutil, que tal vez nos puede engañar una invitación a pecar, pero nosotros debemos de estar muy atentos, con los ojos bien abiertos, siempre, y con la sabiduría de Dios, para saber decir no y no consentir, aunque sea el amigo, aunque sea el jefe, aunque sea el maestro, aún sea un familiar directo, el que nos está invitando, incitando a hacer algo que no es correcto
delante de Dios. Esto en el rubro de la tentación. Pero también en compromisos, en situaciones que nosotros podemos evitar, debemos de saber decir no y no consentir. Este texto lleva la idea implícita de saber decir no. Y cuando sabemos decir no, esto va a ayudar a nuestra vida a fortalecernos y a mantener nuestros valores y principios cristianos y nuestra integridad delante de Dios. Y sobre todo, a no pecar, a no fallar a nuestro Creador. En esta palabra reside un gran poder, el poder decir no. Y debemos de tener la sabiduría de Dios. Por eso la Escritura nos dice que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. ¿Por qué? Porque con la sabiduría de Dios sabremos nosotros dar una negativa ante una invitación que no conviene, que no es correcta o que no será de buen testimonio. En otro texto de la palabra del Señor leemos muy claramente lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Acabo de leer Santiago capítulo 5, versículo 12. Debemos de ser sabios al responder ante cualquier circunstancia de la vida y saber decir no. Yo conozco mucha gente que por el temor, por la vergüenza de no enfrentar la situación, siempre dice sí a todo lo que se le pide. Y después se está lamentando porque no puede cumplir con el compromiso, o porque le trajo problemas, o porque redundó en una situación que es negativa y triste para su vida. Por eso la palabra de Dios en esta oportunidad nos habla de que debemos de considerar cada situación, cada encrucijada de la vida y saber en lo que no conviene o en lo que nos va a hacer fallar delante de Dios, saber decir no. Y aún como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántas veces te has visto en situaciones donde alguien te pide un favor o alguien te pide hacer algo que no es correcto o que no va a beneficiar, y por no saber decir no, está tu afirmación y está el problema a la puerta? Hoy nos enfocaremos a describir cuáles son esas situaciones o razones por las cuales se vuelve tan complejo decir que no. No se sabe decir no en situaciones, en circunstancias, cuando hay inseguridad. Es cierto, cuando hay inseguridad en el corazón y te presentan algún problema, alguna situación, no se sabe decir no. Y por no saber decir no, te enfrentas a muchos problemas, a muchas situaciones difíciles. A veces, por pena del qué dirán, no sabemos decir no. También por medio del rechazo del grupo donde te desenvuelves, la sociedad, o a lo mejor es un grupo de amigos, o un grupo o compañeros de trabajo que te invitan tal vez a la cantina o a hacer algo indebido, y por no tener el carácter, los principios bien cimentados, los principios cristianos, los lineamientos de la palabra de Dios, te es difícil decirles no, y ahí vas con ellos, y entonces es cuando eres tocado para pecar. También aquellas personas que están en un círculo de poder donde sus mejores amigos es tal vez el jefe o gente que está muy arriba, y te invitan a hacer algo indebido o algo que como hijo de Dios no es correcto, no sabes decir no, y por temor a perder el trabajo, o que te vayan a reducir el sueldo, o que el jefe no te dé las oportunidades para ascender, en ese momento vas con ellos y haces algo incorrecto. He visto que muchas personas se proponen hacer caer a los hijos de Dios. Recuerdo que en una comida, una de las personas con las que yo trabajaba puso delante de mí una copa. Y qué encrucijada tan difícil, hermanos, amigos, porque probablemente por el trabajo, por el querer hacer alguna cosa, está ahí la invitación de fallarle a Dios. Pero como hijos de Dios tenemos que aprender a decir no. No lo hago, no porque no pueda hacerlo, no lo hago porque soy
cristiano, porque soy hijo de Dios, le temo al Señor, y esto que tú me pides que haga va a manchar el nombre del Señor y va a traer pecado a mi vida. El decir no se puede aplicar a muchas facetas de nuestra vida. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay la invitación a la infidelidad, debemos de tener el carácter, la valentía para decir no a esa persona que se presenta muy amablemente y empieza a endulzar el oído, sobre todo a las mujeres, a las damas. En otro caso sería en el trabajo, cuando hay la oportunidad de tener algo de manera indebida, que al cabo nadie se va a dar cuenta, puedes pensar. Es ahí donde debes de aprender a decir no, siempre alerta para dar una negativa ante el pecado. El poder del no es el pilar que sostiene nuestra santidad, porque cuando decimos no, nos libramos de poder enfrentarnos y poder caer en un bache, en un hoyo, en un pozo de suciedad, y mantener una vida en santidad es un recurso muy bueno. Cuando se destruye ese pilar que es saber decir no, entonces comienzas a caer en un precipicio hacia la maldad, hacia el pecado, hacia hacia fallar a Dios. Si Adán y Eva hubiesen arraigado en su corazón, en su vida, esta palabra no, se hubieran evitado muchos problemas. El hombre no hubiera caído, el pecado no hubiera entrado en el hombre, y muy probablemente hoy en día todavía Adán y Eva seguirían viviendo en el paraíso. Si hubiesen dicho no, lo más probable es que la santidad hubiese seguido en sus vidas. De acuerdo con el texto que estamos leyendo, Proverbios capítulo 1, versículo 10, cuando el consejo de Dios es como de un padre a un hijo, porque dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Tenemos que ser determinantes. Estamos en un mundo caído donde el mundo, la concupiscencia, el enemigo nos quiere hacer caer, y a veces nos llega de formas tan sutiles, pero nosotros tenemos que ser sencillos y sabios para saber actuar. Este texto nos enseña y nos anima a aprender a no consentir todo lo que se presenta en nuestra vida. No todo lo que llega a nosotros es bueno. No todas las invitaciones que el enemigo pone nos van a llevar a algo bueno. Siempre nos van a llevar al fracaso. Este mundo, la maldad, nos puede hacer caer. Tengamos la sabiduría del Señor, y si no, pidámosle a Dios para saber dar una negativa ante esto. Es solo diciendo no que podemos librarnos de tantos problemas. Y date cuenta, en esta vida, a veces, por no tener una negativa a tiempo, adquirimos compromisos que luego no podemos cumplir. ¿Y cuántos golpes de cabeza nos damos? Aprendamos a decir no, sin sentir temor, sin sentir miedo, vergüenza o rechazo o lo que digan los demás. Pidámosle a Dios siempre sabiduría para responder con un no. Cuando digas no, que sea no, que nada ni nadie te haga temblar y cambiar de apreciación. Si Dios ha puesto en ti los principios de la palabra en tu corazón, atrévete a decir no a aquello que no conviene o aquello que te va a alejar de la mano de Dios. Piensa antes de comprometerte con algo que no vas a poder cumplir, que tal vez nada más por compromiso lo dijiste, pero no tienes ni los recursos, ni la sabiduría, ni la capacidad, ni los dones, ni talentos para llevarlo a cabo. Si ya tienes demasiados compromisos, no adquieras otros, porque no podrás cumplir los que ya tienes. Buscar siempre agradar a Dios debe de ser la métrica en tu vida, la línea a seguir, el buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Y si tienes ese principio en tu corazón, te va a ser muy sencillo decir no. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos.
de creyentes que supieron decir no y sus vidas fueron bendecidas. Que tu vida, hermano, amigo, que me estás escuchando y viendo, sean en el Señor y puedas tú gozar de las bendiciones que Dios promete. Tenemos el caso de Daniel, cuando fue invitado a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué dijo a él? No. Él propuso en su corazón no fallar delante de Dios y no comer de la comida del rey, porque era alimento sacrificado a los ídolos. Sin embargo, con agua y verduras agradó al Señor, porque obedeció lo que Dios quería. Tenemos el caso de José, que cuando estaba en la casa de Potifar y tenía todo bajo su mano, no se atrevió a escuchar la voz de aquella mujer que le pedía que se acostara con él, porque él dijo: ¿cómo he de fallarle a mi Dios? ¿Cómo he de pecar contra Dios? Que Dios nos dé esa valentía, amigo, ese carácter para decir no. ¿Cómo no pensar en Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el Sanedrín y fueron apercibidos de que no predicaran el evangelio? Claro está, ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Y cuando salieron de ese recinto, inmediatamente anunciaban a Cristo sin temor a lo que les pudieran hacer. Supieron decir no a esa autoridad religiosa. Y el ejemplo máximo, ¿qué decir del ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo? Que cuando estuvo en el desierto, bajo el hambre, bajo las situaciones adversas, vino el enemigo y siempre supo decir no. Y sobre todo, que ese no estuvo revestido de un conocimiento total de la palabra de Dios, porque ante toda tentación Jesús siempre tuvo la palabra de Dios en su boca para responder con sabiduría. Por eso hoy que leemos en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Es un mandato del Señor, es un imperativo que debemos de arraigar en nuestro corazón, en nuestra vida. No consentir el mal, no consentir el pecado. Y si aún nuestros propios amigos o los más cercanos a nosotros nos quieren seducir para murmurar, para fallar, para pecar, para caer en contra del Señor, es el momento de traer esa palabra tan sencilla, esas 2 letras, y decirle no al enemigo, no al mundo, no al pecado, no a la maldad, no a las tinieblas, porque estamos en Cristo, y si estamos en Cristo debemos de vivir diferente, y para poderlo vivir necesitamos contundentemente, categóricamente, saber decir no y decir sí siempre a la voluntad y a los mandatos del Señor. Yo te invito a que lo practiques en tu vida. Esta negativa ante las cosas malas, esta negativa ante el pecado, esta negativa ante el ser indiferente a las cosas de Dios. Vayamos siempre adelante, vayamos siempre comprometidos y sepamos usar esta herramienta que Dios ha puesto. Sabiduría para decir no, sabiduría que solamente Dios te puede dar. Que me rescató, que me libró.
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Bendito Señor y Padre Santo, una vez más exaltamos tu nombre porque nos has dado la oportunidad de entender que tenemos un recurso que es tu sabiduría, Señor. Ese recurso que podemos extraer de tu palabra y grabar en nuestro corazón para decir no en los momentos que se haya que decir. Señor, danos entendimiento, danos esa comprensión para poder responder ante las invitaciones al mal, ante compromisos que no podemos llevar o ante cosas que tal vez nos hagan sujetos a fallar, a mentir, a decir cosas que no son verdaderas, Señor. Por miedo tal vez de sufrir el rechazo de los demás o del el no ser aceptados en un grupo social. Señor, ayúdanos, enséñanos a aprender a decir no al pecado. Todo esto te lo ruego, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ha sido todo un privilegio estar meditando en este pasaje de la palabra de Dios, ¿no te parece? Hemos llegado al final y yo espero que haya sido edificante este pequeño y breve mensaje que Dios ha traído en su palabra. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en la siguiente emisión. Bendiciones. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero